Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. En esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura, vamos a reaccionar a otra cantante que no tenemos el placer ni el gusto de saber de ella, yo por lo menos, ¿vale? En este caso es Linda Ronstadt y bueno, quiero un poco investigar y averiguar más de ella porque no tengo ni idea de esta mujer, de dónde ha aparecido, de dónde es, quién es y demás. Aquí sabemos que en la Wikipedia pueden poner, entre comillas, lo que más o menos es oficial, lo que más o menos, cuidado, ya me ha pasado alguna vez que he leído la Biblia, Wikipedia, ¿vale? Y luego no es así, ¿vale? Entonces me habéis dicho, no, pero es que ya no está con tal, o es que ya no está con cual, o sea, o sea, yo no sé para qué sirve tampoco muy bien la Wikipedia, la verdad. Pero bueno, te informa un poquito, ¿no? Sobre ello. Bueno, Linda María Ronstadt, ¿vale? Nacida el 15 de julio de 1946, 75 años, en Estados Unidos. ¡Ostras! Estados Unidos. Estadounidense. Lengua materna inglés. Educada en la Universidad Estatal de Arizona. Años activa de 1967 hasta el 2011. Bueno, 2011. Pues relativamente no hace mucho, las cosas como son. Seudónimos: la reina del rock o la primera dama del rock. Géneros: rock, rock and roll, folk, country rock, ranchera, soul rock, jazz, big band y rock. Madre mía, parece un trabalenguas, por el amor de Dios. Aquí los ingleses, vamos, de la leche, ¿no? Se lo saben, pero yo, pues no, la verdad. Instrumento voz, discografías, Capitol Record, Island Record, distinciones. Vamos, que si empiezo a numerarlas, ojo, cuidado con ella. Ojo, cuidado con ella. Registro vocal. Se aprecia que es una soprano de... Ostras, ya empezamos. De coloratura. Vamos, esto quiere decir que es algo parecido a Ima Sumac. Algo parecido, he dicho, algo parecido. Cuidado, parecido. Su nota más alta en plena voz es un sol, mostrando en vivo en la canción Tumblik dice. Su nota más baja podría ser un sol o un fa, y su nota más alta con voz de cabeza es un do en la canción I'll With You When. Madre de Dios. Vamos, esto tiene que ser, ya os digo, ¿no? Parecida, ¿vale? Parecida, de acuerdo, como Ima Sumac, ¿vale? Me refiero parecida porque es soprano de coloratura, o sea, igual como Ima Sumac. No porque cante igual, porque aún no la he escuchado, ¿de acuerdo? Seguramente no pueda cantar igual, las cosas como son. Pero bueno, no vamos a adelantar nada, no vamos a adelantar nada. Vamos a empezar, ¿vale? Recordaros, si no estáis suscritos, por favor, suscribiros al canal, darle a la campanita, suscribirse, el botón que tenéis aquí, al ladito tenéis unirme, si podéis uniros al canal, perfecto, si no, no pasa absolutamente nada, ¿de acuerdo? Aquí abajo en la cajita de información tenéis todos los enlaces a todas las listas de reproducción, a mis covers, a mis reacciones, cantantes mexicanos, cantantes argentinos, cantantes de todo el mundo, cómo colaborar, aquí abajo lo tenéis todo, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con Linda Ronstadt, El crucifijo de piedra y Yo soy el corrido. Imagino que son dos canciones, claro está. Vamos allá. Ronstadt. Mira, no lo he dicho mal. Spanish or English, Linda Ronstadt. Linda Ronstadt. No lo he dicho mal. ¡Uy! Alguien, por favor, que me diga qué vestimenta es esta, ¿vale? No por nada, sino que me ha sorprendido. Me parece una vestimenta muy curiosa. No es que sea fea, las cosas como son, la vestimenta que tiene, pero me ha sorprendido la vestimenta, la verdad, las cosas como son. Cuando lo estaba queriendo. A ver. No me esperaba para nada, en absoluto, que saliera con mariachis. O sea, pero para nada, para nada. No me esperaba para nada que saliera con mariachi. Pero...
aluciflipada. Me ha dejado aluciflipada. Y luego esa voz con mucha aire al sacar. Cuando na, 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 sacando mucha aire en esa voz. Madre mía, me ha dejado impactada total, me ha dejado. O sea, lo primero de todo la vestimenta. Y luego ya lo segundo, lo que es la voz, ¿no? Con muchísima aire al sacar esa vocal, ¿no? Esa pronunciación. No, no me la esperaba así para nada. Cuando lo estaba sintiendo, todito mío, lo vi partir. Tiene esos mismos vibratos que tienen los mexicanos, ¿vale? No se le nota tanto, evidentemente. Me juro que regresar, pero todo era mentira. Cuidado que también suelta por ahí unos flips, ¿eh? Unos flips quiere decir cuando tú estás cantando y cortas un poquitito esa voz, ¿no? Esos son unos flips. Pero una voz muy aireada, con mucho aire, y la verdad es que una voz no entera, es una voz mixta, eh, pero me parece muy curiosa, no sé, no es ni mexicana, ni es inglesa, ni es, o sea, ni es estadounidense, no sé, me parece curiosa su voz, no sé. Porque ya su alma no era de mí. En la noche silenciosa nos miramos frente a frente. ¿Perdón? Retiro todo lo que he dicho anteriormente, ¿verdad? Ostras, o sea, a ver, retiro, sí, sí, bueno, puedo decir que retiro un poco, ¿vale? Lo que he dicho anteriormente, no me esperaba para nada ese falsete, no me esperaba para nada, tiene unos recursos vocales impresionantes, también Linda, o sea, yo creía que iba a ser toda la canción así muy tranquila porque evidentemente no me la esperaba para nada de que fuera mexicana, o sea, de que fuera una canción mexicana, ¿vale? ¡Qué fuerte! Sin hablar, cuando me dijo de pronto que olvidara su cariño, que no me quería engañar. ¿Habéis visto ese vibrato del final? Ese vibrato del final es mogollón típico mexicano, o sea, es que es típico mexicano. Esta mujer, otra igual como Demetrio González, ¿eh? Que era español, nacido en Asturias, pero con 4 añitos se fue a México y claro, pues costumbres, todo, la forma de cantar, todo, en fin, allí se lanzó y allí se hizo como artista, ¿no? Otra igual, esta mujer, Linda. Oye, de verdad os lo digo, o sea, me voy a ir a México, o sea, directamente. ¿Qué tiene México? ¿Qué tiene México? Explicármelo, ¿qué tiene México? Por favor. O sea, para que salgan estos artistas. No sé, ¿qué tiene? Fue bajo del crucifijo de la torre de una iglesia cuando la luz nos alumbró. Buah, y es que además es que fíjate, es que él lo siente como un mexicano, que eso es muy, muy, muy raro, entre comillas, raro, porque claro, al ser estadounidense, ya os digo, yo no sé tampoco mucho la trayectoria de doña Linda Ronstadt, ¿no? No, no me la sé. No sé si es que se crió en México desde muy pequeñita, como le pasó a Demetrio, no lo sé, no lo sé. Entonces, lo primero de todo, quiero que me dejéis claro de dónde es ese traje. O sea, de dónde es típico esos moños con esas trenzas, o es que era así ella y que se quería caracterizar así ella porque le apetecía.
caracterizarse así y ya está, sin más, ¿no? Pero me ha parecido curioso lo primero la vestimenta y luego, o sea, el que cante así de esas maneras, es que solo eso lo he escuchado a los mexicanos. Entonces, claro, por eso llego a la conjetura, ¿verdad? De que se ha tenido que criar en México, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? O se fue muy pequeñita a México. Vamos, son suposiciones mías porque estamos descubriendo cantantes. Yo lo estreché entre mis brazos con ganas de detenerlo, pero el orgullo me lo impidió. Unos pequeños flips, ese vibrato bonito a la hora de terminar una frase típica mexicana, brutal. Ya sola frente a la iglesia y llorando ante el Cristo. Fui a implorar al contemplar mi tristeza. Vale, sigue con esa voz que no es entera, ¿vale? Es una voz mixta. Hay muchas veces que hace, evidentemente, para pasar a falsete, sube a voz de cabeza, ¿vale? Y pasa a falsete, porque para pasar a falsete hay que pasar por voz de cabeza, ¿de acuerdo? La voz entera quiere decir que canta, o sea, como cuando tú hablas, para que me entendáis, ¿vale? Para que me entendáis, evidentemente no es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo, pero una voz entera es eso, ¿no? El que cuando tú hablas, o sea, el flautín, eso es una voz entera, no es lo mismo que el flautín, eso es una voz más de cabeza, ¿vale? No sé si habéis pillado la diferencia. Luego me pregunta muchas veces lo que es un flip. Un flip es cuando está cantando, a ver si lo pillamos otra vez y os lo marco, ¿vale? El crucifijo de piedra. Eso es un falsete. Vale, habéis visto ahí que ha subido a voz de cabeza, ha hecho una transición que se le llama de voz mixta, ¿vale? Voz de cabeza y a voz de cabeza ha subido a falsete, ¿de acuerdo? O sea, no ha hecho ningún flip por ahora, luego os lo marcaré, ¿vale? A ver si ahí se encuentra algún flip. También se puso. Eso es muy típico mexicano, esas también se puso. Es muy mexicano esto, es muy mexicano. Es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo, me estoy quedando loca. Me estoy quedando loca. Eso es una voz entera. Eso es una voz entera. Llorar. ¿De acuerdo? Eso es una voz entera. ¿Por qué? Porque lo que he comentado antes, para que me entendáis. Es como, la voz entera es como si cuando vosotros habláis, ¿vale? O sea, es una forma de cantar, una voz entera, una voz media, una voz mixta, en fin. Hay diferente, ¿no? Pero esa es una voz entera, ¿vale? Es como si estuvieras hablando, cantando. La misma técnica. Thank you. And now I would like to introduce my friend and singing partner. ¿Perdón? No me he enterado de nada. No me he enterado de nada. Simplemente he escuchado algo de gracias, voy a cantar una canción, no sé qué. O sea, no me he enterado de nada. Es curioso porque canta canta extraordinariamente bien en español, pero luego no habla español. Curioso, ¿eh? Es curioso, cuanto más curioso. He's the former star of Zoot Suit, one of my favorite shows ever put on anywhere. And he also sang with me in my show that I took on the road,
canciones de mi padre. Vale, ahí solo he entendido canciones de mi padre. Ya me perdonaréis. Ya sabéis que yo bilingüe no soy, no me llega el presupuesto, ¿verdad? Para estudiar idiomas ni para estudiar nada de esto, en fin, pero bueno, todo se andará y todo se... todo se verá. Pero no, no, o sea, me parece muy curioso, me parece muy curioso, la verdad. His name is Daniel Valdez. Daniel Valdés, me perdonaréis, no contaba con él para nada. O sea, para nada, no sé quién es. Así como Linda hemos visto en la Wikipedia alguna cosa de ella, que sé que es estadounidense, que tiene 70 y pico de años, activa hasta el 2011. Bien, relativamente, hace poquito, relativamente, hemos visto cantantes que bueno, pero no, no sé nada de este hombre, ¿eh? No sé nada, nada de nada. ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo me gusta! Yo soy el corrido, canto alegrías, tragedias y penas. Vale, una voz entera, tanto uno como el otro, ¿vale? Tanto uno como el otro. Una voz entera, muy de pecho, bueno, muy de pecho tampoco diría yo. Yo diría que es de pecho, pero no muy de pecho, ¿vale? Es una voz entera, eso sí que es verdad. Pero no diría que es una voz de pecho muy... ¿Vale? Para que me entendáis. Y luego, por favor, dejadme en comentarios alguna información más de este hombre, porque me ha dejado un poco pillada, no sé quién es. Amigo ni amigos, pero soy la sombra de mis enemigos. Me parece también muy curioso una persona así morenita, ¿no? Que cante rancheras. No sé, es que como estoy descubriendo tantísimas cosas y claro, para vosotros puede ser muy normal, pero es que para mí no. Soy cantante de orquestas aquí en España, no he salido de España. Soy cantante de orquestas hace más de 25 años, pero claro, por Dios, es que estas cosas pues no me las espero y no sé quiénes son y es normal y lícito. Como muchos de vosotros no sabéis cantantes españoles de aquí. Yo soy el corrido, yo soy el corrido. Voy a los bailes y a todas las fiestas. Muy difícil, ya os digo siempre, muy difícil el cantar a dos voces, muy difícil, o sea, el cantar a dos voces, el cantar dos cantantes juntos, porque claro, evidentemente se tienen que poner de acuerdo, ¿no? A la hora de hacer esos vibratos para que uno, pues no esté por un lado y otro por el otro, evidentemente, pero es muy difícil cantar, cantan al unísono, ¿vale? Pero claro, evidentemente uno hace una voz y otro hace otra voz, claro está. Hasta ahí todos creo que llegamos. Soy enamorado. ¡Soy enamorado! Como buen mexicano hay un raspy boy ahí que se le llama, un raspy boy, aunque eso es muy mexicano, ¿vale? Pero sobre todo muy atravesado cuando ando tomando. Me resulta muy raro, muy atravesado. Lo normal es que diga muy atravesado. Pero bueno, es que me parece raro todo el conjunto en general. Me parece raro todo el conjunto en general. O sea, una estadounidense cantando mexicanas y yo sé que muchas veces me decís, no, no, es que un mexicano nace donde le da la chingada gana. Si yo eso lo sé, pero no me deja de ser raro, ¿no? No, no deja de sorprenderme, evidentemente, claro, normal. Soy el alma de cuando oyes mi voz de la calle. Ay, amigo mío,
una voz, siguen con esa voz entera, ¿vale? Una voz entera. No es una voz de pecho, ¿vale? Siguen los dos con esos vibratos, con esas. No he escuchado ningún flip aún para explicaros lo que es un flip. Muchas veces me preguntáis, ¿y qué es una voz entera? ¿Y qué es un flip? ¿Y qué es no sé qué? Para eso están los profesores de canto, ¿vale? Yo soy cantante y yo puedo distinguir lo que es. Pero claro, explicarlo lo explico en los vídeos, porque si os tengo que escribir en los comentarios, pues es una voz de cabeza cuando no sé qué, no, ¿vale? No, no. Os lo puedo explicar en los vídeos, ¿vale? Yo soy el corrido que canta tragedias sin melancolía, también alegría. Me encanta la falda de Linda. Ya sabéis que a mí las lentejuelas y los colores con lentejuelas y demás, a mí vamos, me chiflan. No, pero cuidado que es muy guapa, ¿eh? Cuidado que es muy guapa. Yo, este hombre, de verdad que os lo digo, ya me perdonáis con todo mi respeto, yo no lo conozco, ¿vale? Dejadme en comentarios quién es este hombre, por favor. ¡Michi, bonito! ¡Viva Rosita el Río! Debe de ser uno de los grandes, ¿no? En México. Debe de ser, digo, debe de ser. Lo tiene muy mamao, como decimos aquí en España, ¿no? Lo tiene muy, muy fácil. Lo tiene muy fácil para hacer esos guacos, para hacer esos gritos de fusividad, de alegría, de échale ganas, de échele y tal, ¿no? O sea, depende de dónde estés, en qué región estés, ¿vale? Se llaman guacos, gritos de fusividad, gritos de alegría, gritos de échele ganas, en fin, se llaman de diferentes maneras. El año 1900 muy presente tengo yo. No sé ni en el año qué es esto, la verdad. No tengo ni idea del año que es esto. Y no tengo ni idea tampoco de dónde le viene el peinado a Linda. Ni idea. Cuando estaba más bonita, Rosita Alvírez murió. Rosita Alvírez murió. Tiene una forma muy curiosa él también de cantar. ¿Os habéis dado cuenta? Él gira la boca hacia el lado. Rosita, no sé qué murió. Tiene una forma curiosa. Pero, oye, ahí está. Ni tan mal, las cosas como son. Ni tan mal, cuidado, cuidado. Este yo creo yo que tiene que ser uno de peso, uno de renombre. Su mamá se lo decía, hija, esta noche no sales. Que esos vibratos, esos finales, esas terminaciones muy lloradas, o sea, entre comillas, poco más puedo destacar porque siempre hacen lo mismo, ¿no? Si hicieran algo diferente, os lo explicaría. De hecho, aún estoy esperando un flip. Mamá, no tengo la culpa que a mí me gusten los bailes, que a mí me gusten los bailes. ¿Habéis visto de que a mí me gustan los bailes? No sé qué hacen ahí. Que a mí, algo así hacen. No lo echo para atrás porque me lo bloquean, ¿vale? Pero bueno, eso también que sepáis que es un manejo excepcional de la respiración, porque claro, cuando tú cantas una canción, una frase, por ejemplo, vamos a decirlo así, y toda la frase es con la misma aire que coges al hacer esa frase, es muy difícil hacer eso, ¿vale? Muy difícil. Pero claro, es que ellos vamos, son maestros, ¿no? Para hacer eso, ellos lo pueden hacer de sobras. Soy el alma de mi pueblo y es mi voz la de la calle. Ay, a ver a dónde El hombre, perdonadme, ya no me acuerdo del nombre, ¿vale? El hombre sí que está cantando con una voz entera, pero que evidentemente es hombre y tiene una voz muy, muy, muy grave, ¿vale? Una voz de pecho muy, muy, muy grave. Entonces, claro, él está cantando con una voz entera de pecho muy grave. Ella está cantando con una voz entera de pecho, pero no es, o sea, no es una voz muy, muy, muy grave, evidentemente, porque al ser chica, al ser mujer, pues claro, no le sale la voz como a él. Cuidado que la que me sorprendió muchísimo es Lucha Villa, que tiene una voz impresionante también en el canal. O sea, la tenemos en el canal y es impresionante también la voz que tiene Lucha Villa. Me quedé flipando, que sale en el vídeo con Vicente Fernández y con la mamá de Paulina Rubio. Yo soy el corrido que canta tragedias
melancolía, también alegría. ¡Vive Emiliano Zapata! Ni me quisiera acordar, era una tarde de invierno. Lo que están haciendo ahí es una voz media, ¿vale? Una voz media. No es voz entera ni es voz de cabeza, es voz media lo que hacen ahí. Cuando por su mala suerte cayó Valentín en manos del gobierno. Antes de llegar al cerro, Valentín quiso llorar. ¿Sabéis? ¿Sabéis por qué ellos es evidente, ¿vale? Es evidente que ellos, al cantar juntos, tienen que mirarse muchísimas veces y más en las terminaciones, si os habéis dado cuenta, porque tienen que hacer los mismos giros. Y claro, evidentemente esto estará estudiado, esto estará, vamos, estará trallado, estará aprendido y estará de todo, ¿sabes? Estará de todo. Pero ellos se tienen que mirar en el escenario para saber esas terminaciones cómo las hace el uno o el otro, ¿no? O cómo empiezan en la frase. O sea, si os habéis dado cuenta, se miran al empezar y al terminar la frase. No en medio no hace falta, evidentemente. Madre mía de Guadalupe, por tu religión me van a matar. Hoy el alma de mi pueblo y es mi voz ante la calle, allá veo donde me oye. Sigue él con esa voz de pecho entera y ella sigue con esa voz también entera, ¿vale? De pecho pero más aguda, es una voz de pecho aguda lo que ella está haciendo, ¿de acuerdo? Siguen con esos vibratos, con esas terminaciones tan mexicanas que tienen y estoy aluciflipando. O sea, estoy aluciflipando, de verdad. Yo soy el corrido. Os habéis dado cuenta ahí que ella iba a empezar antes, pero lo ha tenido que mirar para empezar con él, ¿vale? Porque lo que os digo, se mira cuando la cosa no está clara entre dos personas que están en el escenario, ellos dos se miran cuando va a empezar una frase y cuando va a terminar, para terminar juntos, evidentemente. Ella iba a empezar antes y se ha parado un poquito y nada, se ha parado 3 segundos y ha empezado con él otra vez. Que canta tragedias y melancolía, también alegría. Yo soy el corrido. Thank you very much. Pues sí, pues sí, pues sí, pues sí, me ha sorprendido. Linda Ronstadt me ha sorprendido muchísimo, me ha sorprendido muchísimo. A ver, evidentemente. Es la primera vez que yo la veo en el canal y bueno, es que es normal, ¿no? Es lógico, ¿no? Que me haya sorprendido. Y luego, el hombre que sale con ella, ya me perdonaréis, no tenía conocimiento de que iba a salir en esta canción. No sé quién es, no tengo mucha idea. Dejármelo por favor en comentarios alguna historia de él, ¿no? Algo que me podáis aportar, ¿no? De él, ¿no? Y si canta por separado, o canta, o era un invitado de ella, o ella ahora un invitado de él. No lo sé, ¿vale? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Muchísimas gracias por haber estado conmigo en esta reacción. La verdad es que me ha sorprendido bastante, me la habéis pedido muchísimo en el canal hace ya tiempo, últimamente, en fin. Y claro, pues hay mucho que reaccionar y por ver, ¿no? Hasta aquí la reacción de hoy. Muchas gracias. Al botón suscribirme le das, al ladico la campanica le das a todas. Te pondrá un botón unirse, si te puedes unir al canal para colaborar con el canal, estupendo, y si no, no pasa absolutamente nada y somos tan amigos y tan estupendo todo.
Recordad, tenéis toda la información aquí abajo en la cajita de descripción, en la cajita de información tenéis todos los enlaces a todas mis redes sociales, cómo poneros en contacto conmigo, mis covers, mis canciones inéditas, ahí tenéis todo, ¿de acuerdo? Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza, os quiero muchísimo. ¡Mua! Gracias. Felicidad y a un sentido.